días, amados hermanos de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al miércoles 14 de abril. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, para hablar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te entrego mi vida, mi ser, para que sea glorificado tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Continuando con el libro de Éxodo, capítulo 4, del 24 al 21, vamos a hablar acerca del retorno de Moisés a Egipto. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. ¡Wow! Esta parte me impactó. ¿Por qué Dios quería matar a Moisés? Sí, Dios era quien había escuchado el clamor del pueblo de Israel en Egipto. Si Dios era el que se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, si Dios era el que le había dado el encargo que retorne a Egipto y haga lo que él le había ordenado, entonces, ¿por qué quería matarlo? Dios. Amén. Entonces, leamos un poquito más. Dice la palabra en el verso 25. Entonces, Séfora tomó un pedestal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Amén. Inmediatamente, ¿no?, que Dios quiso matarlo a Moisés, ¿quién tomó acción? Séfora, la esposa. Amén. ¿Saben qué, amados hermanos? Muchas veces los hombres necesitan del apoyo de su esposa. Amén. Porque Dios nos ha puesto como un equipo. Entonces, en esta ocasión, que Dios estaba tan enojado con Moisés, ¿quién le ayudó a apaciguar el enojo de Dios? Séfora, su esposa. ¿Y qué hizo Séfora? Hizo una acción, ¿no? Le cortó el prepucio a su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Entonces, ¿qué significa cortar el prepucio de su hijo? Esto es un rito de los judíos conocida como la circuncisión. Y este rito viene desde tiempos de Abraham. En el libro de Génesis nos habla acerca del pacto que Dios hace con Abraham, ¿no? Y en 22:17 dice: Abraham tenía 99 años y se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, porque yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Y no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes, y estableceré un pacto contigo, y con tu descendencia después de ti, y generación en generación, un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y Dios dijo de nuevo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto. Guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y acá escuchen el pacto que había hecho Dios con Abraham. Y Dios le dice: todo varón de entre vosotros
será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será señal de pacto entre mí y entre vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en la casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de su linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Amén. ¿Qué pasó? Dios había hecho un pacto con Abraham y Dios le prometía, por un lado, que le iba a dar una descendencia y por otro lado, le prometió que se multiplicaría en gran manera, amén, y que tomaría la tierra de Canaán, amén. Pero como señal de ese pacto, ¿qué le dijo? Que cuando tengas un hijo varón, al 8º día, ¿qué tienes que hacer? Circuncidarlo, es decir, cortarle el prepucio de su pene, del pequeño, amén. Pero ¿qué había pasado con Moisés? Ya sea porque huyó al desierto, ya sea porque se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios, porque Séfora era del pueblo de Madián, era madianita, ¿no? Ya sea por diversos motivos, que tal vez él vivió en el palacio en Egipto, tal vez no vivió bajo las costumbres hebreas, salvo los primeros años de nacido, ya sea por muchas razones. Pero Moisés descuidó esa señal de pacto que Dios había hecho con Abraham. Amén. Y ya su hijo ya estaba grande y aún no había sido hecho el rito de la circuncisión. Entonces, ¿qué pasó? Dios detectó un pecado, una transgresión a la orden que le había dado al pueblo judío. Nótese que decimos pueblo judío. Amén. Y Dios se enojó. Amén. Líbranos, ¿no?, de la ira de Dios, porque nosotros tenemos un Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Grande en misericordia, pero lento para la ira. Pero una vez que nos llega la ira de Dios, ¿qué dice la palabra? Es preferible, ¿no?, tirarnos a la roca antes que la roca venga sobre nosotros y nos despedace. Amén. Entonces, y ahí vemos, ¿no?, que Moisés había olvidado hacer un encargo de Dios. Amados hermanos, pecar no solamente es hacer lo malo, pecar es dejar de hacer lo bueno. En Santiago 4:17, ¿qué dice? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Qué pasó con Moisés? Sabía cuál era el encargo de Dios y no lo hizo. Entonces, por consecuencia, ¿qué hizo? Cometió pecado. Si Moisés iba a ser el siervo que Dios envió para libertar a su pueblo, ¿cómo creen que Dios iba a permitir que un hombre en pecado cumpla un encargo de Dios? Amados hermanos, si nosotros servimos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Despojarnos de todo pecado. Si nosotros servimos al Rey de Reyes, hay que hacerlo con integridad. Es cierto, nadie es perfecto. Es cierto, venimos de contextos distintos, donde tal vez el pecado era algo normal para nosotros. Amén. Pero no solamente hemos pecado por hacer cosas malas, sino por dejar de hacer cosas buenas. En Mateo 25, del 41 al 46, dice la palabra:
Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Amén? ¿De qué parte de la palabra estamos hablando? Del juicio de las naciones, ¿no? Donde Dios juzgará a buenos y a malos, ¿no? Y acá dice: entonces también dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre, ¿y qué dice? Y no me diste de comer. No hiciste lo bueno sabiendo que era bueno. Amén. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Toda esta parte de Mateo 25 habla acerca de personas que sabían hacer lo bueno, pero no lo hicieron. Amados hermanos, tenemos un tiempo muy difícil, donde también es una oportunidad de servir a nuestro hermano, de servir al prójimo. Amén. Pero no es necesario que tú lo publiques en internet, que tú lo publiques en Facebook, que tú digas: miren cámaras, esto hice. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que hagas todas estas cosas, pero que lo hagas para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Hazlo, hermano. Ayuda a tu prójimo en necesidad. Ayuda al hermano caído, ayuda al hermano en miseria. Porque también Dios va a juzgar a la gente, no solamente por las cosas malas que hicieron, sino también por las cosas buenas que dejaron de hacer. Amén. Entonces, ahí vemos, ¿no?, el desagrado que Dios mostró contra Moisés. Y ahora, para los siervos de Dios, líderes, maestros, pastores, amén. Cuando nosotros cumplimos un encargo del Señor, hagámoslo en santidad, no con el pecado, no buscando un beneficio propio, no haciéndonos de la vista gorda a las cosas buenas. Amén. Hagámoslo correctamente. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá a Dios. Y yo no estoy para acusar a nadie, porque de los pecadores yo soy el primero. Y tengo que venir cada día a arrepentirme delante del Señor. Amén. Entonces, el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, corrige. Al que tiene por hijo, le ayuda a enderezar su camino. En Hebreos 12, del 5 al 11 dice: ¿y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si les dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Amados hermanos, Dios disciplina a sus hijos. Cuando los ve que están en pecado, cuando los ve que están en error, Dios nos disciplina. En Apocalipsis 3:19, el mismo Dios dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues soy celoso. Arrepiéntete. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos, ¿no?, que Moisés tenía un pecado que impedía que cumpla su ministerio de ser la persona por medio de la cual Dios iba a salvar a Israel del yugo egipcio. Y ahí su esposa, a pesar de ser madianita, su esposa, a pesar de no haber nacido bajo esos ritos judíos, ayudó a cortar el prepucio de su hijo. Es más, ella misma lo hizo. No sabemos por qué. Es probable que la disciplina de Dios haya impedido a Moisés que él mismo lo haga con sus manos. Pero para eso tiene a su esposa, Séfora. Amén. Entonces, en el verso 26 dice: luego Jehová lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y, amén. Entonces aquí vemos que la esposa lo ayudó a poder cumplir con ese encargo, que era parte del pacto del pueblo de Israel, de los judíos desde la época de Abraham. Amén. Le ayudó a cumplir ese tema. Pero, amados hermanos, aquí hay que aclarar algo: que la circuncisión es para los judíos. Amén. Luego nosotros podemos ver que es un tema muy extenso y que lo habla en varias ocasiones Pablo. Por ejemplo, en Gálatas 2, que dice en el verso 1: 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir, y allí expuse ante la comunidad el evangelio que os anuncio a los no judíos, y les expliqué también en privado a aquellos que eran conocidos con mayor autoridad, para dejar en claro que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Amén. En esa época, ¿no?, de Pablo, los judíos querían, ¿no?, obligar a los no judíos a que se circunciden. Amén. Pero luego Pablo nos muestra en varias ocasiones que este rito era exclusivamente para el pueblo judío. En Gálatas 5:11 dice: hermanos, Pablo dice, ¿no?, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Amén. Pablo no se dedicaba a predicar que la gente se circuncide, que cumpla la ley, a los no judíos. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? El mensaje de Pablo era el mensaje de la cruz de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó resucitó luego de padecer, ¿no?, en la cruz, y por medio del sacrificio en la cruz fueron perdonados nuestros pecados. Ese era el mensaje principal de Pablo.
Y luego a partir del verso 27 que vemos, que ya Moisés puede reponerse y va a cumplir su ministerio hacia Egipto. Y en el camino se encuentra con Aarón. Y luego los dos van y se reúnen con los ancianos de Israel. Y el pueblo creyó a las palabras de Dios. Cuando hacemos las cosas bien, tenemos el respaldo de Dios. Cuando obedecemos y aún en la reprensión de Dios nos arrepentimos, pedimos perdón y reponemos y dejamos el pecado, Dios nos levanta. ¿Quién no se ha equivocado? Que tire la primera piedra. Todos, amados hermanos. Pero si nos ponemos a cuentas de Dios, podemos ser vasos nuevos y servir a nuestro Rey. Vamos a orar. Padre bueno, gracias mi Dios. Tú no has venido a condenar, tú has venido a salvar al que se había perdido. Si hay alguno de mis hermanos que ha caído en pecado y que tiene un gran ministerio por delante, permite que se arrepienta, Señor, y que pueda servirte con integridad, así como Moisés se arrepintió y te sirvió con integridad, porque tú respaldas a tus hijos que te buscan sin otras intenciones, que te buscan simplemente para obedecer tu voz directa. Ayúdanos, mi Dios, a discernir lo malo, a discernir el pecado y a buscarte con todo nuestro corazón. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.